familia, aún de la familia, se alejan espiritualmente y eso causa que a la larga se vean afectados espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes no pueden mucho tiempo llevar esa carga y ahí viene un estado de depresión, un estado de desgaste físico. Y por eso me gustó este material, porque esta persona que escribió este material, este pastor, hay mucho de él en este estudio, es una autobiografía. Apenas lo vi, yo sabía que esto era lo que se podía compartir. Por eso igual quiero pedir disculpas si tal vez mis expresiones son un poco fuertes, si mis palabras parecen que estoy hablando un poco airado o un poco enojado, pero así es mi forma de hablar siempre. No es que esté airado, no es que esté enojado, solamente que me apena, me entristece ver hombres con lindo ministerio, hombres con grandes ministerio, llegar a un límite de edad que podrían desarrollar el ministerio más tranquilamente, compartiendo con los demás, enfermarse, deprimirse, angustiarse, aún sus matrimonios, aún su familia sufre toda esta separación, terminan en un divorcio o terminan en lo que hemos estado viendo aún en los Estados Unidos, que se suicidaron 4 pastores con lindas iglesias. En Brasil también se suicidaron varios pastores con iglesias grandes, hombres económicamente muy bien. Entonces uno diría, esos hombres tienen dinero, son prósperos, tienen lindas iglesias, entonces ¿por qué terminaron su vida? Simplemente el patrón que hay, el patrón que se repite en todos los países que he estado hablando es siempre la depresión, siempre es la soledad, siempre es creer que si no lo hacen ellos, no lo puede hacer nadie. Por eso vino el suegro de Moisés y lo aconsejó que buscara gente para que pudiera solucionar problemas que son solucionables. Y cuando un problema fuera muy grande o muy grave, que viniera ese problema a Moisés. Todos los grandes hombres nunca estuvieron solos. Elías lo tuvo Eliseo. El apóstol Pablo siempre estuvo rodeado de gente, nunca viajaba solo. Jesucristo mismo, él tenía los 12 discípulos y después tuvo 70 y después tuvo 120. Quiere decir que él trajo una enseñanza que no era personal, más bien era cooperativa, era una enseñanza para poder desarrollar lo que la Biblia le llama un discipulado. Y a través de eso, poder tener más tiempo, ese ministro, ese pastor, ese líder, para poder tener una relación más profunda con Dios. Hoy vamos a tocar algo parecido. Y acá el título que vamos a compartir es creyentes antes que ministros. Yo creo que muchos ministros, muchos líderes se olvidan de esa parte que son creyentes y se vuelven solamente ministros. Yo he visto en todos los países que he andado, que he vivido, que solamente se preocupan los ministros, que solamente se preocupan los pastores, que solamente se preocupan los líderes de preparar prédicas y preparar estudios, como que eso es lo más importante, como que eso es lo único.
Y la verdad que está equivocado. La verdad que ese es el error, que se cree que solamente ser un pastor, que solamente el pastorado de él es predicar. O el pastorado de él es dar conferencia. Nada más, eso es todo. Si fuera así, entonces la Biblia no sería un libro fidedigno, no sería bueno para creer lo que está escrito. Si fuera así, que solamente el pastor sirve para predicar. Ahí yo creo que ahí nace esa separación espiritual, aún con todo lo que los rodea, sabiendo que el ministro, el líder, no deja nunca de ser creyente, no deja nunca. Yo le decía a unos amigos aquí hace muy poco tiempo que el infierno, si es que alguno cree en el infierno, está lleno de ministros. El infierno está lleno de pastores. El infierno está lleno de apóstoles, de evangelistas, de profetas. Aunque hay un predicador por allá que se llama MacArthur, que él dice que un pastor, un líder se puede volar la cabeza, matarse, y con todo eso es salvo, con todo eso es salvo. A mí me gustaría en lo personal, sin ánimo de crítica, que MacArthur haga eso, que MacArthur, eso es, en mi opinión, ¿no? Se suicide, a ver cuál sería el lugar que va, porque no puede largar semejante prédica, semejante estudio, como dándole una opción más a las personas. Porque Jesús dijo algo muy importante. Yo me tengo que afirmar en lo que Jesús dijo. Jesús dijo: Señor, en tu nombre profetizamos los profetas. Señor, en tu nombre hicimos milagros los evangelistas. Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús fue claro, enfático, directo. Él dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Al fuego, dice otra Biblia. Quiere decir que o Jesús se equivocó o MacArthur está totalmente equivocado con su teología. Entonces, este libro está hablando de el ministro jamás puede dejar de ser creyente, nunca, nunca. Yo creo que lo que le va a dar más base a su ministerio es eso justamente, que nunca va a dejar de ser creyente. Por eso dice la Biblia, por allá el apóstol Pablo dijo, o alguien dijo, no sé quién, los dones terminarán, cesarán las lenguas, cesará esto, cesará aquello, ¿ves? La parte del ministerio terminará, pero el amor no termina. Quiere decir que toda la parte del ministerio tiene un límite, pero la parte de creyente no tiene límites. Entonces quiero leer un poquito, aunque luego se lo voy a mandar a mi amigo para que se lo comparta a cada uno de ustedes. Aquí dice: son muchas las obviedades, no me haga leer dos veces, que se dicen en este libro, pero no por ser obvias, son innecesarias. Muchas son las cosas en la vida, pero por obvia, lamentablemente queda desatendida. Ni nos damos cuenta de qué tan importantes son, hasta que empezamos a ver lo que surge. El Señor siempre hablaba sobre la vida. Jesucristo no solamente hablaba, sino que Él era parte del hogar de cada uno de las personas que lo acompañaba. Él iba a la casa de Mateo, iba a la casa de Pedro, Él iba a la casa de la gente así. Tenía amigos como Lázaro. Siempre Jesús tenía mucha relación con la familia,
con los amigos que eran sus discípulos. Y yo creo que mucho de eso es el inconveniente que hoy vemos en la vida ministerial, en la vida pastoral, que muchos líderes, que muchos pastores se aíslan totalmente de la comunidad de la iglesia, porque dejan de ser creyentes o dejan esa parte de creyente para volverse ministros. Como decíamos hoy, que todo era solamente dedicarse a preparar mensajes, a preparar estudios bíblicos, como que si eso fuera lo más importante, pero en realidad no es lo importante. Lo más importante sería la vida privada, como hemos estado hablando con anterioridad. La vida privada del pastor, la vida privada del ministro, la vida privada del líder, es una parte muy importante, yo le diría fundamental, porque es la familia lo que lo apoya, es la esposa la que está a su lado, aún aquella hermana que es llamada al ministerio como pastora, como predicadora, como evangelista, como profeta también. Esa hermana necesita ese apoyo de su esposo, de sus hijos, de la familia, del entorno, aún de los hermanos de la iglesia. Porque ese apoyo espiritual no solamente diciéndole estamos orando por usted, no es solamente eso, sino que a veces uno necesita un cariño, uno necesita un apoyo para sentirse que uno no está solo en el ministerio. Dice que el apóstol Pablo escribe a la carta de los Corintios, dice, por tanto, que los hombres se consideren como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requieren que los administradores o que cada uno sea hallado fiel. Si Pablo veía conveniente recordarle a los fieles en Corintio la necesidad de exigir fidelidad y le llamaba a los administradores. Qué importante es que uno no pierda la visión de lo que la Biblia dice que somos. La Biblia dice que somos administradores de los misterios de Dios, de la gracia, somos administradores. Aunque podamos tener el título pastoral o podamos tener o desarrollar el ministerio apostólico o el ministerio pastoral o el liderazgo, no nos olvidemos, por favor, que somos administradores. No somos los dueños. Y si no lo hacemos fielmente, Pablo los llamaba a ser fieles a los corintios, los llamaba a ser fieles administradores. Si no desempeñamos ese cargo fielmente, el Señor buscaba otro. Porque lo importante es la mies, lo importante es la iglesia, no los ministros. A veces hay ministros que creen que ellos son más importantes que la iglesia. Yo conozco muchos pastores que con anterioridad había una costumbre que muchos líderes, muchos pastores se paraban en la puerta y saludaban uno por uno los hermanos, o tal vez el número ha crecido tanto que ahora nadie puede ni siquiera tener un acceso al ministerio de la iglesia o al pastorado de la iglesia. Antes uno lo podía saludar, podía conversar, podía darle un abrazo. Y ahora como que se aíslan, como que diciendo, no, el ministerio que desempeño no me permite tener relación con el pueblo. Es porque dejaron verdaderamente de ser lo que acá está hablando el autor, dejaron de ser creyentes para transformarse en ministros. Yo creo que estamos siendo claros en esto que estamos hablando acá. No se trata de tener autoritarismo, no se trata de ser un déspota, no se trata de ser un tirano. Se trata de tener esa coinonía, se trata de tener esa confianza ministerialmente, pero también guardando un respeto que los hermanos, a pesar de que lo vean como el pastor de la iglesia, como un amigo,
también lo respeten con la investidura que desempeña el pastor o la pastora o el ministro o el líder. Por eso Pablo hablaba claramente a los corintios, diciéndole que eran administradores, que los miembros de las iglesias lo vean como fieles administradores, que se podía acercar a ellos y poder hablarle directamente, claramente. Aquí el autor también está haciendo una aclaración, una consideración para que uno pueda entender que a veces en los mensajes que uno prepara, en la parte ministerial que uno desempeña, se desarrolla muy profundamente algo de coherencia, de lógica. Se pierde la relación con Dios, porque se deja de ser creyente. El creyente depende del Señor, de la relación con el Señor, la relación con el Espíritu Santo, y se vuelve uno ministro. Y ya la fuente de donde yo me alimentaba espiritualmente ya no es ese momento que yo pasaba a sola, no es ese momento que yo me deleitaba al estar en la presencia del Señor. Ahora son libros, son diccionarios, son concordancias, porque el mensaje que tenemos que dar tiene que ser bien recibido, tiene que tener una buena explicación. De pronto ya deja de serlo ese mensaje lleno de luz, ese mensaje que llenaba el corazón de las personas, ese mensaje que rompía el alma, separaba los tuétanos. Solamente ahora podemos ver mensajes llenos del intelecto, mensajes llenos de la razón, de la lógica, de la coherencia. Por eso hoy podemos ver una iglesia, una congregación que no cambia. Hoy podemos ver congregaciones muy emocionales, llenas de lágrimas, llenas de canto, de alabanza. La gente sale sudada, llorando, lleno de mocos, pero vuelven a la realidad porque no cambiaron. Porque el que yo esté una hora saltando y cantando no me va a hacer cambiar, no me va a hacer cambiar. Lo que sí me va a hacer cambiar es la relación que el ministro, que el líder desempeña como algo fundamental en su vida privada con el Señor, sino solamente los mensajes, son mensajes emocionales o lo que hoy vemos, mensajes motivacionales. Hoy ya hay más gente que desarrolla un ministerio motivacional que un ministerio espiritual. Es conocido el ministro que tiene relación con Dios. Es conocido el pastor, la pastora, el profeta, el siervo de Dios, que tiene relación con Dios porque apenas habla, uno tiene comunión enseguida, se da cuenta de que ese hombre, de que esa mujer está teniendo una vida íntima con el Señor, porque sigue siendo creyente y no ministro.
Si nosotros leemos como hemos leído la vida de hombres que figuran en la Biblia, como Moisés, que constantemente tenía que defender su ministerio, pero siempre vemos que era Dios que lo defendía. En cambio, hoy somos testigos de cómo vemos ministros defendiendo su ministerio. Porque Dios no lo está defendiendo, como dije la vez pasada, que el propósito de Dios, aunque parezca ilógico, no es solo defender su palabra, sino defender al ministro que imparte la palabra. No, deja un rato. Tenemos que entender que hoy somos testigos en la temática que se está usando sobre la fe y sobre la razón. Es conocido los mensajes que afectan la razón del ser humano porque los motiva, porque los lleva a reflexiones, pero no los lleva a cambio. No cambian. No cambian. Solamente lo hacen razonar de mi error, de mi equivocación, pero no me ayudan al cambio, porque lo único que me motiva a tener un cambio verdaderamente es tener una relación profunda con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Yo nací en una iglesia que mi pastor nunca le dijo a los hermanos, vamos a orar. Yo nací en una iglesia que mi pastor nunca decía, hermano, hay que ayunar. Porque nosotros, la iglesia, sabíamos que los días martes y los días viernes el pastor ayunaba. El hombre que me llevó a los pies del evangelio. Yo oraba y ayunaba para ser como mi pastor. Y en ese tiempo estaban predicadores como Gigi Ávila, como otros predicadores americanos, pero yo quería ser como mi pastor. ¿Por qué? Porque yo veía en mi pastor la vida espiritual que tenía. Yo llegaba temprano a la iglesia y mi pastor estaba envuelto en una frazada, orando con una lista de hermanos. Y él oraba uno por uno, uno por uno. Yo veía cómo él tenía una vida profunda con Dios. Y eso hacía que los días sábados, los días domingos, cuando él predicaba, algo sucedía en el ambiente espiritual. No era algo solo de la razón o de la lógica, sino era algo de la fe. Y eso es lo que todo ministro tenemos que entender, que no vamos a poder dejar de ser creyentes para ser ministro. Dice acá el material, un pastor ha de ser un creyente poderoso. Mire lo que dice. Un pastor ha de ser un creyente poderoso, bien fundamentado en la palabra de Dios, como sólido fundamento y fiel a la palabra. Hoy nosotros somos testigos de que aparece un predicador, aparece un apóstol, aparece un profeta y lo invitamos que dé un poco de show en la iglesia. Yo nací en una iglesia, tengo que usar el modelo, que mi pastor era tan celoso, que únicamente y posiblemente él invitaba a predicadores cuando había
cuando era el aniversario de la iglesia nada más. ¿Por qué? Porque nosotros amábamos lo que él nos compartía. Él nos alimentaba. Y él nunca trajo a un predicador para que alimente a la iglesia. Él no traía. ¿Por qué? Porque su vida espiritual, su relación con Dios, él sabía que lo que él impartía a la iglesia era buen alimento. Por eso dice acá este material que el pastor, el ministro, ha de ser un creyente poderoso. Poderoso. Y yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque verdaderamente el Señor está levantando una nueva iglesia. Una nueva iglesia con hombres fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a lo que han creído. Y esa fidelidad y esa entrega al Señor le hace ser diferente en el ministerio. Por eso no deja de ser un fiel creyente, porque todavía sigue creyendo en aquel que lo llamó, sigue creyendo en aquel que lo puso en el ministerio. Y el cargo pastoral o el cargo de ministro es algo suplementario nada más, pero lo más importante, lo que le da base a su vida espiritual, no es el ministerio pastoral, sino es la parte de que es creyente. Dice aquí, ¿se puede fingir la fe? Parece que sí. Se puede fingir, se puede disimular, se puede falsificar. Mire lo que está diciendo este autor. Ya le vamos a llegar todo este material para que usted lo pueda entender un poco mejor. Pero a la larga o a la corta, uno entiende fielmente que la fe es algo que le da una base a la vida del creyente como ningún ministerio le puede dar. Cuando una persona pierde la fe, cuando un cristiano, cuando un ministro, cuando un líder pierde la fe, empieza a buscar materiales, empieza a buscar ideología, empieza a buscar en su razón algo que cuando lo suelta en la iglesia se vea la iglesia siendo motivación, que la gente se sienta motivada en sus emociones, en sus sentimientos. Pero cuando expone la palabra fielmente, cuando cree a la palabra que predica, la cosa cambia totalmente. Es conocido el ministro, es conocido el líder, es conocido el líder que lo que predica lo cree. Hoy vemos, o mejor dicho, hemos visto con anterioridad mucho ministerio, muchos líderes que verdaderamente no creen o no creían al mensaje que están predicando. Se nota, hermano, se nota cuando una persona solamente expone algo sin creer. Porque ha dejado de ser creyente. Ha dejado de ser un fiel creyente para transformarse en un ministro. Y mi vida espiritual no depende del ministerio que yo tengo. Mi vida espiritual depende de lo que yo creo, no del grado ministerial que desarrollo. Eso es lo que claramente Pablo escribía a Timoteo, diciéndole: hijo mío,
Timoteo, hijo mío, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pablo le decía a Timoteo que sea ejemplo. Hoy vemos que en el ministerio no vemos esa parte de que hay ministros que son ejemplo. Hay líderes que son ejemplo, sino que vemos ministerios de hombres que están cansados, ministerios de hombres que están fatigados, porque están o con anterioridad llevaban una carga demasiado pesada sobre los hombros. Me gusta esta parte que Pablo le dice a Timoteo, que algunos sucumbieron, algunos naufragaron, que no tenían buena conciencia de fe. Pablo le dice a Timoteo que la deseche, que deseche la fábula, que deseche todo comentario, que lo único que tiene que pelear, por decir así, es la fe. Yo creo que con anterioridad se ha enseñado tanto, pero lo que tenía que enseñarse no se enseñó nunca, que el tema de la fe es un tema muy discutible. En Estados Unidos se mueve mucho algunas ideologías como pensamiento de la superfe, o se usa la fe con otro propósito de motivar a la gente que dé dinero o lo que sea. Pensar que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Y a veces uno creía que, bueno, orando mucho voy a agradar a Dios, ayunando voy a agradar a Dios, leyendo la Biblia tal vez voy a agradar a Dios. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la postura de que Dios nos dio la fe para que desempeñemos qué cosa? Un ministerio que no está apoyado sobre la fe es un ministerio que está tambaleando. Por eso esos pastores en Brasil, en Estados Unidos, se suicidaron, porque es tan valioso un ministerio, porque no estaban fundamentados en la fe, sino en la razón. Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo. Dice, aquí la fe reviste en un significado amplio, referido al evangelio. Decir que los pastores hemos de ser creyentes antes que pastores quiere decir que hemos de ser íntegros en todo. En cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra relación con Dios. Miren lo que está diciendo. A veces me quedo sin palabras porque me veo afectado también por lo que estoy diciendo. De lo profundo que es el ministerio que nos ha dado, o el cargo o el compromiso que nos ha dado a nosotros como ministros para poder desarrollar delante de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo que algunos naufragaron en la fe. Él dice Pablo a Timoteo sobre el compromiso grande que todo ministro tiene que tener en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a la lealtad a la obra. Es un hecho que hay pastores que sucumben ante la presión, ante la tentación del mundo en derredor. Por eso vemos hoy ministerios que
de hombres que han caído. Yo no juzgo a nadie, yo no juzgo a nadie, sino que lo lamento que la caída de esos hombres, la caída de esos hombres sea por el tema de lo que sea. Es como que un hombre cae o por el dinero o por la fama, por decir así, o por mujeres, por lo que sea, Pero él ya había tambaleado en la fe, tambaleado. Lo demás vino por consecuencia nada más. Las tentaciones siempre estuvieron y van a seguir estando. Pero la relación con Dios no nos permitían verla. O las tentaciones no teníamos, no poníamos los ojos en esos temas, porque el compromiso que teníamos con Dios por el ministerio que desarrollábamos no nos dejaban detenernos en eso. Pero ahora, a través de esa separación que hemos tenido, hemos dejado de tener esa relación con el Espíritu Santo, esa intimidad con Dios, por el cansancio espiritual, por esa parte que se agobia todo ser humano, por dejar de confiar en esos compañeros que teníamos, o por dejar de confiar en esa esposa que tenemos, en esa familia que tenemos. Entonces nos aislamos y ahí viene la tentación nuevamente. Y juntamente con la tentación viene la caída. Lo demás es consecuencia, hermano. Lo demás es consecuencia. Como el rey David. Todo el mundo habla de la caída del rey David con esa mujer que se llamaba Betsabé. Pero en realidad él no cayó. El rey David con Betsabé en el lecho. El rey David ya había caído con anterioridad. Lo demás fue consecuencia. Lo demás solamente es consecuencia. Cuando nos empezamos a hilar, cuando nos empezamos a separar, cuando dejamos de ser creyentes para transformarnos en ministros, cuando dejamos de ser creyentes para transformarnos en líderes, estamos cerca de la caída, muy cerca de la caída. Hoy como nunca antes, en todas partes, Dios está hablando de el propósito que hay de levantar una nueva iglesia. Una nueva iglesia. Pero también el Señor está hablando de un ministerio fiel, de hombres fieles a esa intimidad con Dios, no al ministerio, pastores, no al ministerio, sino a esa vida íntima que teníamos. Yo creo que muchas veces muchos hermanos se han dedicado a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica, y Dios lo ha levantado. Pero no lo ha levantado porque sean oradores o porque sean inteligentes o porque tengan un grado académico. Dios lo levantó por la intimidad que tenían. Y luego cuando nos ponen el ministerio, nos ponen el cargo, ahí comenzamos nosotros. Ahí primeramente viene la tentación de creernos que dejamos de ser creyentes para transformarnos en ministros. Yo creo fielmente que ese es el principio de la caída. Cuando empezamos a separarnos de esa vida espiritual que teníamos. Si el Señor nos llamó por medio de esa vida espiritual, ¿por qué hemos dejado de tener esa vida espiritual?
¿Por qué? Por la cantidad de compromisos, por la cantidad de obligaciones, porque si yo no lo hago, no lo hace nadie, porque si yo no estoy, no se hace, porque si yo no firmo el documento, no lo puede firmar nadie. Tenemos que entender que el libro de Apocalipsis también dice que tenemos que tener cuidado para que nadie tome nuestra corona. Y no es que estoy hablando con relación a una amenaza de perder la salvación, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, ahí atrás nuestro no nos damos cuenta, pero hay gente que está en la lista para ser llamado por Dios. Y Dios no nos levantó, como dije anteriormente, por la capacidad que tenemos, ni por lo inteligente que somos. No nos levantó por eso. Nos levantó porque adentro de nuestro corazón, Él vio un deseo íntimo de entrega a Él. Por eso nos levantó. Y yo creo que, como dice ese texto en el libro de Samuel, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llamó a Samuel. Quiere decir que si algo se apaga antes, Dios llama a otro. Ya casi estamos llegando a la... Estamos en el tiempo cumplido. No sé si Amén. los pastores quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. Si no, hacemos como todos los lunes, continuamos y el pastor cierra la clase. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere comunicarse? ¿Quiere decir algo? Sí. ¿Todo bien? No, de nuestra parte está todo más que claro. Perfecto. Más que claro. Bueno, entonces usamos estos minutos, pastor, para que usted pueda cerrar la clase. Sí. Yo estaba en Puerto Rico y el presidente del concilio me llevó a una reunión de ministerio y había más o menos más de 100 pastores que formaban el ministerio de ese concilio. Entonces ellos me pidieron que como yo venía de la iglesia de Israel, que pudiera compartir con todos esos ministros algún pensamiento, y yo no soy mucho de decirle a la gente, mira, yo vengo de Israel, o yo vengo de acá, o vengo de allá. Yo soy una persona que voy y me siento último, porque no necesito aparentar nada, ni necesito que sobresalir en algo. Entonces me pidieron que por favor pase adelante. Entonces yo en ese día había estado leyendo segunda de Timoteo capítulo 4, verso 13. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 13. Entonces eso fue lo que compartí. Yo le dije, quiero leer esta partecita que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, hijo mío Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Él estaba en Roma viviendo 7 años en una casa alquilada y le pide a Timoteo que traiga el capote. Entonces yo me reía porque yo le dije, ¿cómo es que Pablo estaba en una casa alquilada durante 7 años y le dice a Timoteo que traiga de donde estaba viviendo Timoteo un capote? Entonces yo le preguntaba a los hermanos, ¿cómo será que la gente que estaba ahí, que la iglesia que estaba ahí no veían? Ellos no veían la necesidad que tenía Pablo, porque estaba en una casa alquilada pegada a una cárcel. Y el frío en Roma era terrible. Entonces Pablo tuvo que decirle a Timoteo, tráeme el capote porque me estoy muriendo de frío y estos otros no están viendo mis necesidades. Cuando uno está desempeñando un ministerio, cuando uno está desarrollando
una relación con Dios cuando nuestra vida espiritual, como creyentes en Él, hay una entrega total, como siempre, como todo ministro hace. A veces nosotros somos testigos de la falta de compañerismo que hay de la iglesia para el ministerio. Yo he visto ministros en todos estos años sufriendo penurias, sufriendo dolores, sufriendo enfermedades, porque la iglesia cree que ese hombre es un superhombre que no tiene necesidades. Esa es la otra parte de la balanza. Dice la Biblia, considerad a los que trabajan entre vosotros y tenedlos en estima. Y hoy como nunca vemos solamente un nivel de prosperidad, que la gente quiere prosperar, que la gente quiere escuchar un mensaje para salir adelante. Y muy pocos son los pastores que son considerados. Muy pocos son los pastores, los ministros, los líderes que son tenidos en estima en la iglesia. Y le ocurrió a Pablo, que Pablo tuvo que decirle a Timoteo, hijo mío Timoteo, tráeme el capote que dejé en Troa y tráeme también los pergaminos, los rollos de la ley, porque en ese tiempo no había nada escrito, solamente lo que Pablo escribía. Entonces quiere decir que Pablo se llevaba por su vida como creyente, con su relación espiritual como siervo de Dios, más que un apostolado que desempeñó. Esa es la importancia que todo ministro no puede perder o no debe perder, esa parte de creyente que tenemos para con el Señor, dejando de lado el ministerio que tenemos, dejando de lado esa parte de creyente es la que nos vuelve a nosotros dependiente de Dios totalmente. Ojalá que cada hermano que me pueda escuchar, que yo sigo compartiendo la palabra, que no nos olvidemos que antes de ser ministro, antes de ser pastor, antes de ser apóstol o profeta, somos creyentes. Que no nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque nos volvemos solitarios, nos volvemos personas que se aíslan, porque el ministerio aísla. Pero cuando uno tiene los pies sobre la tierra, cuando uno no se olvida de ser creyente, está la provisión de Dios, la mano de Dios, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo a repetir para terminar ya. Dios está levantando una nueva iglesia y Él la va a levantar. Él la va a levantar. Sí o sí la va a levantar. Y Él está buscando siervos fieles a Él, siervos fieles a la palabra, no siervos fieles al ministerio, siervos fieles a la relación con Él, a la intimidad con Él, al evangelio del Señor. Él está buscando esa entrega más allá del ministerio que desempeñamos. Dios le bendiga, hermano.